Un saludo cordial a todos los que son parte del proceso de trabajo de graduación del año 2020 de la Universidad de Oriente UNIVO. Abordaremos este día puntos importantes para la construcción de su trabajo de graduación. Como primer punto veremos cuál es la estructura del perfil, como segundo punto la estructura del documento final y abordaremos todos los apartados que componen el capítulo número 1 denominado planteamiento del problema. Partiendo del enfoque documental de las investigaciones de este año, la estructura del perfil es la siguiente: portada, tabla de contenido o índice general, introducción, la construcción de los capítulos 1, 2 y 3 que normalmente se redactan a futuro y las referencias bibliográficas. La estructura del documento final será la siguiente: portada y las páginas preliminares a la construcción del documento. En este caso, el nombre de las autoridades de la universidad, el jurado calificador de cada uno de los trabajos de investigación, el acta de aprobación de la tesis, agradecimientos, que en este caso es opcional, la tabla de contenidos o índice general. Si para el caso alguno de los equipos de trabajo arrojaran información cuantitativa y se viera la necesidad de la construcción de tablas y gráficos, iría a continuación del índice general, el índice de tablas y el índice de gráficos. Introducción, la construcción de los capítulos desde el 1 hasta el número 4, que es el resultado y análisis, y la redacción de estos ya no está en futuro, sino que se redacta en pasado. Los anexos, que en este caso podrían ser imágenes, fotografías, gráficas que de alguna manera estén implícitas en algún documento y que sirvan de respaldo para la investigación. Y al final, el acta de autorización para la impresión del documento. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Para la construcción de todos los capítulos de su documento de investigación es necesario recalcar que debemos de contar con unas fuentes bibliográficas o documentos que nos arrojen información de manera confiable, porque de lo contrario no daremos a conocer el método científico a través de la recolección de información que probablemente no venga de fuentes que sean confiables o de fuentes que no tengan un respaldo. Entonces es importante considerar la recopilación primaria o la recopilación al inicio de documentos que de alguna manera nos ayuden a construir todo el documento de investigación. De lo contrario, probablemente vamos a encontrar vacíos en alguno de los pasos o en alguno de los apartados de los capítulos del documento de investigación. Cuando hablamos del planteamiento del problema, vamos a considerar que este está constituido por la situación problemática, el enunciado del problema, la justificación, las delimitaciones geográfica, temporal y teóricas, y posteriormente la construcción de los objetivos general y específicos. El capítulo número 1, su apartado primero es la situación problemática. Vamos a considerar la situación problemática como la descripción de la situación en la que se desarrolla el hecho, objeto o sujeto de estudio, enfocándose principalmente en el contexto de factores desde la descripción general hasta la parte más específica. La situación problemática debe de caracterizarse por la necesidad o el enfoque que se le da al problema que en algún momento estamos abordando. Esto incluye hablar sobre breves antecedentes previos a esta situación, la situación actual que se está viviendo, y se hace referencia en algún momento a síntomas que reflejen la situación, a datos estadísticos que demuestren cómo está ese problema desde tiempos anteriores hasta la fecha en que nosotros estamos construyendo el estudio, evidencias que de alguna manera muestran la intensidad del problema, la magnitud o la gravedad que de alguna manera se vive a través de esta realidad específica en la que se está desarrollando el problema que queremos investigar. Es importante considerar los efectos inmediatos y futuros de la necesidad o el problema planteado. Se redacta normalmente desde lo general a lo específico, o lo que normalmente llamamos de lo macro, lo meso a lo micro. ¿Por qué debemos de abordar esta problemática de esta manera? ¿Es un abordaje organizado o es un abordaje
que de alguna manera nos permite a nosotros conocer el problema desde lo macro hasta lo específico, que de alguna manera redacta o desarrolla lo que se está viviendo en una comunidad o en una población específica. Platiquemos de algunos de los temas que se están desarrollando a nivel de tesis. Hablamos, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Cuando nosotros queremos plantear el tema considerando el enfoque documental, no vamos a hablar de las enfermedades en especial, porque todos los temas nuestros están desarrollados a través de la descripción de un programa, un protocolo, un rol de un profesional en cierta área específicamente o de algún programa piloto que se está desarrollando. Entonces no hablaríamos de la problemática en sí como foco específico, como punto específico en la enfermedad, sino que abordaríamos los protocolos, las políticas o los programas que se desarrollan en base a esa enfermedad. Platiquemos de las enfermedades crónicas. Sabemos que es una patología a nivel mundial que está dejando muchos estragos, no solamente en una población específica, adulto mayor o adulto joven, sino que es una enfermedad que se está desarrollando desde la persona más joven hasta el adulto mayor y que de alguna manera realiza o se ve un impacto no solo en la población femenina, sino que también en la población masculina. Entonces, considerando eso, comenzamos a hablar probablemente de las enfermedades crónicas de manera general y nos enfocamos posteriormente a las políticas que otros países tienen o los programas que otros países tienen sobre esa problemática en especial, para posteriormente comenzar a hablar sobre los programas y políticas que nuestro país tiene en el abordaje de esas patologías. Y si lo queremos enfocar a un departamento o a una zona de nuestro país, oriental, occidental, lo podemos hacer de esa manera y focalizar en la problemática y el abordaje, principalmente el abordaje, porque no nos vamos a centrar en la enfermedad, nos vamos a centrar en el abordaje de las políticas, protocolos o programas que se tienen en esa patología. Otro ejemplo muy bueno es el del programa Centinela para el abordaje de las enfermedades epidemiológicas. Ese programa Centinela se está llevando a nivel de Latinoamérica y hay muchos países que les está dando excelentes frutos sobre el impacto que tiene este programa Centinela o esta vigilancia Centinela a ciertos procesos epidemiológicos que se dan en ciertas épocas del año. Entonces, cuando nosotros planteamos la situación problemática, podríamos comenzar hablando de ese programa Centinela, cómo nace, por qué nace, cuál es el enfoque que tiene a nivel de otros países de Latinoamérica, porque son los países que tienen mucha más semejanza al nuestro y es con los que debemos o podemos hacer relación o comparación sobre algunos datos estadísticos, porque de lo contrario, si nos comparamos con países mucho más desarrollados que el nuestro, probablemente los rangos de diferencia sean abismales. Entonces podemos hacer las comparaciones con países latinoamericanos. Partimos entonces que el programa Centinela podría estar ejecutándose por ejemplo, en Argentina. ¿Cuántos años tiene Argentina de estar llevando a cabo o de haber inaugurado o de haber reestructurado el programa Centinela o la vigilancia Centinela para el seguimiento de las enfermedades epidemiológicas? Considerando eso, comenzamos a redactar la situación problemática desde el enfoque que otros países están dando a las enfermedades epidemiológicas a través de la vigilancia Centinela. El enfoque específico no va a ser las patologías, el enfoque específico del que tenemos que centrar nuestro estudio es la vigilancia Centinela, en qué consiste ese programa, y lo comenzamos a redactar para posteriormente considerar cómo nuestro país de alguna manera retomó esa idea o ese programa y cómo lo está implementando o cómo lo ha venido implementando en nuestro país. Recuerden que la situación problemática puede llevar breves antecedentes, o sea, hablar en qué momento ha nacido el programa Centinela y cómo está funcionando actualmente en nuestro país, a quién va dirigido, a qué específicamente lleva el objetivo el programa Centinela y probablemente lo podamos focalizar a una zona específica de nuestro país si el programa Centinela en nuestro país estuviera funcionando de esa manera. Entonces, es necesario
al momento de construir la situación problemática, de plantearla desde el margen general o desde el panorama general a la parte específica, a la parte particular posteriormente, que en este caso es la vigilancia centinela, hablar de manera general cómo lo están manejando los procesos epidemiológicos los países a través de ese programa, cómo el programa centinela de manera particular cae en nuestro país, cómo se formula, a través de qué se estructura, quiénes son las personas o los programas pilotos que están poniendo a funcionar esa vigilancia centinela en nuestro país, para posteriormente hablarlo de la funcionabilidad que realmente se le está dando, ¿verdad?, en una zona, en un departamento, o lo podemos enfocar de manera nacional. El enfoque que cada equipo le quiera dar a su investigación con respecto a la zona específica que retomarán para el abordaje de la investigación, eso lo decide el equipo investigador y probablemente el equipo funcional, que en este caso, ¿verdad?, es el agregado del asesor específico. Entonces debemos considerar primero en qué punto vamos a centrar nuestra investigación. Vamos a hablar del programa a nivel nacional, vamos a hablar del programa en una zona específica, en una comunidad específica, recordando que no vamos a tener contacto directo con las personas que de alguna manera se ven involucradas o a las cuales está dirigido el programa, pero que sí de alguna forma podemos enfocarlo en una zona geográfica específica de nuestro país. El siguiente apartado del capítulo número 1 es el enunciado del problema o pregunta de investigación. Además de definir los objetivos concretos en una investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se va a abordar. Al hacerlo en forma de pregunta se tiene la ventaja de presentarlo de manera directa y esta disminuye la distorsión. Las preguntas representan el qué de la investigación. Según León y Montero en el año 2003, mencionan algunos requisitos que deben de cumplir las preguntas de investigación. El número 1 es que no se conozcan las respuestas. Si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Partimos de que la investigación documental probablemente ya todo está escrito de lo que queremos o a lo que queremos enfocar, al objeto o sujeto que queremos enfocar nuestra investigación. Pero debemos recordar que existe un público para quienes vamos a redactar o vamos a realizar ese abordaje de esa investigación. Entonces, a partir de eso debemos de considerar aquellos vacíos que probablemente existan en el conocimiento de las personas a quien vamos a dirigir la investigación para redactar las preguntas de investigación. En este caso abordamos programas, políticas, lineamientos que de alguna manera se vuelven familiares para aquellas personas que están dentro del gremio de la salud, pero probablemente no para todos, aunque estén dentro del gremio de la salud, sean familiares todos los protocolos. Entonces debemos de considerar al momento de realizar las preguntas de investigación cuál es aquel vacío que existe todavía en la población a quien yo voy a dirigir este estudio, que de alguna manera pueda reflejar esas preguntas de investigación y no hacerlas de alguna manera tan general, sino que volver estas preguntas de investigación o transformarlas o redactarlas de manera específica. Otro punto importante es que puedan responder o se puedan evidenciar, que de alguna manera estas preguntas nos arrojen a nosotros datos observables o medibles, aunque ya estén escritos o ya se hayan realizado algunas investigaciones sobre esto o ya exista información documental sobre esto, nos arroje a nosotros datos de alguna manera confiables que puedan ser observables o ya se hayan medido o se puedan medir dentro del proceso. Otro punto importante es que impliquen usar métodos éticos. Siempre debemos de darle la autoría a la persona que escribe los documentos que nosotros estamos retomando para realizar nuestra investigación. Entonces se vuelve necesario, cuando hablamos de puntos éticos en la investigación documental, es hacer referencia al autor de donde estamos extrayendo la información.
Otro punto importante en los enunciados es que deben de ser claros, por eso deben de redactarse de manera específica y van en congruencia con los objetivos específicos. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial y que aporte conocimiento a un campo específico de estudio. Entonces se vuelve necesario que el planteamiento de las preguntas o el enunciado de investigación reflejen un vacío de conocimiento que de alguna manera tenga el público a quien va dirigida la investigación, aunque probablemente nosotros, como parte del gremio de salud, tengamos un conocimiento o total o parcial de esa problemática o de ese contenido que estamos investigando, pero debemos de reconocer las preguntas o los enunciados como aquel vacío que existe hacia el público a quien va dirigida la investigación. El enunciado o problema de investigación, es conveniente plantearlo el problema por medio de una o varias preguntas, lo habíamos mencionado anteriormente. Con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Esto lo veremos en el libro de Fundamentos de Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Las preguntas generales no conducen a una investigación concreta, por lo tanto debemos plantearnos preguntas específicas y de recordar que debe de existir coincidencia entre los objetivos específicos y las preguntas de investigación. En este caso podríamos tener coincidencia en el número y redacción, es decir, que deben de ir paralelas, y recordar la interacción entre el tema, el enunciado y los objetivos. En cuanto a la investigación documental, la pregunta o preguntas de investigación van orientadas a procesos que dejan huella y que están documentados por diferentes medios. Por ejemplo, el análisis de procesos en salud, la funcionabilidad de algunos programas, el manejo de algunas políticas, la estructura de protocolos, el manejo de personas con una condición especial, los argumentos que sustentan una teoría, la relación entre algunos procesos, la o las funciones de algunos profesionales en el área de la salud. El investigador es quien, a través de la lectura previa y la redacción de la situación problemática, define específicamente la o las preguntas de investigación. Ejemplos de enunciados o preguntas de investigación. ¿Cuáles son las fases de intervención de enfermería en la atención a personas adultos mayores ambulatorios con enfermedades crónicas? ¿Qué programas promueve el Ministerio de Salud de El Salvador en atención a personas adultos mayores? ¿Qué acciones promueve el programa de atención de tuberculosis a nivel nacional? ¿Cuál es la política de salud sexual y reproductiva de El Salvador? ¿Cuáles son los factores hereditarios que predisponen la preeclampsia? ¿En qué consiste el programa de banco de leche humana? ¿Qué factores se relacionan al aborto en la adolescencia? Según Donovedian, ¿cuáles son las dimensiones para medir y mejorar la calidad de atención en salud? Los enunciados podrían redactarse a partir de dónde nace, en qué año, qué acciones, en qué medida fortalece, quién realizó aportes, cada cuántos años se modifica, cuál es la teoría, qué teoría, cuáles son los pilares, de qué manera, cómo, qué, cuál es la diferencia, cuándo, cuáles son las teoristas y cuáles son. El tercer apartado del capítulo número 1 es la justificación. La justificación consiste en una serie de argumentos que dan respuesta a preguntas como: ¿cuál es la importancia de realizar esta investigación? ¿Por qué es necesario este estudio? Se presenta también la colaboración de otras personas e instituciones en el desarrollo del estudio. Asimismo, la importancia de una investigación se argumenta mediante planteamientos que demuestren que esta constituye una estrategia para explicar el fenómeno.
El investigador deberá acentuar sus argumentos en los beneficios a obtener y los usos que le dará. Para realizar bien esto se toma en cuenta establecer o fomentar una serie de criterios para evaluar el estudio en cuestión. ¿Para qué servirá y a quién le servirá la investigación? Trascendencia, utilidad y beneficios. ¿Realmente tiene algún uso la información que vamos a extraer a través de este estudio? Conocimiento, fortalecer o aportar conocimiento que se pueda de alguna manera describir. Cuando hablamos de este punto en particular en cuanto a la justificación y si realmente tiene algún uso la información que vamos a obtener a través de la investigación documental, debemos de plantearnos si esta va a trascender a través del conocimiento que va a generar y justificarlo, si va a fortalecer el conocimiento, va a fortalecer programas o procesos a través del estudio, o va a aportar conocimiento o va a describir algún proceso que de alguna manera desconoce la población o las personas a quien va dirigido el estudio. ¿Se va a cubrir algún hueco del conocimiento? En este caso se podría justificar algún vacío en el equipo investigador, a la sociedad a quien va dirigida la investigación, a una comunidad científica en especial que de alguna manera desconoce el estudio que estamos realizando. Se abordará un nuevo modelo, programa o política o proceso. Todo esto nos ayuda a la construcción de la justificación. El apartado número 4 del capítulo 1 son las delimitaciones. Una vez justificada la investigación, es necesario plantear las delimitaciones dentro de las cuales ésta se realiza. Para ello es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos. La delimitación geográfica. Son las demarcaciones referentes al espacio geográfico o territorio del cual se desarrollará la investigación, región, municipio o departamento. Para el caso de las investigaciones documentales, normalmente se generaliza y hablamos de un territorio a manera general, por ejemplo, de todo el país de El Salvador. Pero si algunos equipos de investigación van a realizar y van a enfocar ese estudio, ese programa, ese protocolo, esa atención directa a una zona específica, a un territorio específico de nuestro país, podría redactar fácilmente la delimitación geográfica, considerando que nunca van a tener contacto directo con el sujeto u objeto de estudio. Tomaremos en cuenta entonces que la delimitación geográfica van a existir la posibilidad que algunos equipos de trabajo van a obviar este apartado de la delimitación geográfica, y esta también la podríamos redactar si el enfoque que el equipo le quiera dar a la investigación trasciende de alguna manera fuera de nuestro país. Podríamos hablar que la delimitación geográfica va a consistir en el abordaje de ese punto específico de su investigación desde el punto de vista centroamericano, por ejemplo, y hablar posteriormente de nuestro país. Podríamos hacer esa delimitación geográfica porque recuerden que lo que vamos a analizar son documentos sobre ese estudio, sobre ese proceso a nivel de cualquier región del mundo. Entonces podríamos hacer el abordaje desde un contexto latinoamericano, desde un contexto a nivel de Centroamérica hasta llegar a nuestro país, y si lo hablamos directamente de nuestro país podríamos retomar alguna zona específica, pero de lo contrario algunos equipos van a obviar este punto específico de la delimitación geográfica. Delimitación temporal. Este apartado se referencia al tiempo asignado al estudio, considerando disponer de un recurso adicional en el caso de algunos imprevistos. Para estas investigaciones se redactará que la investigación inicia en enero o febrero del año 2020 y finaliza en diciembre del mismo año. Si el estudio se vuelve retrospectivo, se puede en este apartado mencionar el espacio de tiempo que se está evaluando el estudio o el fenómeno que se está investigando. Por ejemplo, podrían colocar las enfermedades epidemiológicas
en el contexto centroamericano, por ejemplo, y colocar en la delimitación temporal que están haciendo el estudio retrospectivo desde el año 2010 hasta el año 2020. Si el enfoque del estudio que van a realizar está inmerso dentro de ese contexto. El otro apartado es la delimitación teórica. ¿Cuál es el contexto teórico en el que se desarrolla el fenómeno que se está investigando? Constituyen el enfoque teórico de la investigación. Vamos a considerar que la delimitación teórica de estas investigaciones pueden ser programas, políticas, protocolos, teorías, que en este caso pueden ser teoristas de enfermería, deben de colocarse el número apropiado de teorías. Normalmente en otras investigaciones colocamos una teoría en la que se respalda nuestra investigación, que no es más que un documento que tenga un respaldo teórico, un respaldo bibliográfico y que puede aportarnos a nuestra investigación. Pero para el caso de la investigación documental, vamos a colocar el número de documentos específicos que respalden nuestra investigación o que sustenten nuestra investigación. Podrían ir acompañados, dependiendo del enfoque que tenga el estudio, de las teoristas en el área de enfermería, más la teoría que nos respalda el ministerio, el programa de TV a nivel nacional, los lineamientos para la atención de la salud sexual y reproductiva, los lineamientos o el protocolo para el programa Centinela, y así sucesivamente todos los programas que de alguna manera sustenten nuestra investigación. Pero el principal, por ejemplo, para los que llevan el abordaje del Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, en este caso sería ese programa, su delimitación teórica, más las teoristas que de alguna manera respalden este mismo proceso o los procesos inmersos dentro de esa teoría relacionada a su tema de investigación. Entonces debemos de considerar en la delimitación teórica el número y los documentos necesarios que de alguna manera van a ser la base para la construcción de nuestra investigación. El quinto apartado del capítulo número 1 son los objetivos. Estos son propuestas que expresan lo que se pretende realizar o alcanzar con el estudio. Deben de exponerse claramente y delimitar lo que se espera obtener. Los elementos que constituyen los objetivos son el verbo, las variables, las relaciones y el contexto. Los objetivos se dividen en general y específicos. El objetivo general son orientación central de la investigación y plantean de una manera amplia la delimitación o alcance del estudio. Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo general y constituyen un logro para el estudio. Debe de existir coincidencia entre los objetivos y las preguntas de investigación en número y redacción, es decir, deben de ir paralelas. Considerando la investigación con enfoque documental, debemos de partir que algunos verbos nos van a ayudar a la construcción tanto de los objetivos generales o el objetivo general como de los objetivos específicos. Podría ser entre los generales analizar, comparar, fundamentar, identificar, definir, relatar, describir, presentar, enumerar, explicar y exponer. Para el caso de los verbos, para los objetivos específicos podrían ser enunciar, enumerar, analizar, categorizar, comparar, explicar, indicar, mencionar, definir, detallar, relacionar, resumir, describir y establecer. Vamos a compartir a través de la plataforma
La taxonomía de Bloom, que nos ayudará también a encontrar más variedad de verbos que nos van a ayudar con la construcción de los objetivos, tanto general como específico, pero debemos de considerar que el enfoque de la investigación es documental y en base a eso recopilar la cantidad o la calidad de verbos necesarios para la construcción de estos objetivos. Ya que no vamos a hacer una investigación experimental, algunos verbos no se vuelven necesarios para la construcción de los objetivos específicos en una investigación documental. Muchas gracias por su atención prestada.